Después del domingo en que hemos celebrado el bautismo de Jesús, en el cual vemos cuál es la identidad de Jesús y cuál es su misión, pues justamente en esa misión Jesús comienza a asociar a algunos discípulos. La misión no la va a realizar en solitario, la va a realizar en comunidad, con un grupo de personas que le van a acompañar hasta la etapa final de su historia. Vamos a ver en estos domingos estas primeras llamadas para asociarlos a esos discípulos a la misión. Segundo domingo del tiempo ordinario. Ciclo B, 14 de enero de 2024. Lectura del primer libro de Samuel. En aquellos días, Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde se encontraba el arca de Dios. Entonces el Señor llamó a Samuel. Este respondió: aquí estoy. Corrió a donde estaba Elí y dijo: aquí estoy porque me has llamado. Respondió: no te he llamado, vuelve a acostarte. Fue y se acostó. El Señor volvió a llamar a Samuel. Se levantó Samuel y fue a donde estaba Elí y dijo: aquí estoy porque me has llamado. Respondió: no te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte. Samuel no conocía aún al Señor, ni se le había manifestado todavía la palabra del Señor. El Señor llamó a Samuel por tercera vez. Se levantó, fue a donde estaba Elí y dijo: aquí estoy porque me has llamado. Comprendió entonces Elí que era el Señor el que llamaba al joven, y dijo a Samuel: ve a acostarte, y si te llama de nuevo, di: habla, Señor, que tu siervo escucha. Samuel fue a acostarse en su sitio. El Señor se presentó y llamó como las veces anteriores: Samuel, Samuel. Respondió Samuel: habla, que tu siervo escucha. Samuel creció, el Señor estaba con él y no dejó que se frustrara ninguna de sus palabras. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Yo esperaba con ansia al Señor. Él se inclinó y escuchó mi grito. Me puso en la boca un cántico nuevo, un himno a nuestro Dios. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y en cambio me abriste el oído. No pides holocaustos ni sacrificios expiatorios. Entonces yo digo: aquí estoy. Como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad. Dios mío, lo quiero y llevo tu ley en las entrañas. He proclamado tu salvación ante la gran asamblea. No he cerrado los labios, Señor, tú lo sabes. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? El que se une al Señor es un espíritu con Él. Huid de la inmoralidad. Cualquier pecado que cometa el hombre queda fuera de su cuerpo, pero el que fornica peca contra su propio cuerpo. ¿Acaso no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que habita entre vosotros y habéis recibido de Dios? Y no os pertenecéis, pues habéis sido comprados a buen precio. Por tanto, glorificad a Dios con vuestro cuerpo. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo estaba Juan con dos de sus discípulos y fijándose en Jesús que pasaba, dice: este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que los seguían les pregunta: ¿qué buscáis? Ellos contestaron: Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Él les dijo: venid y veréis. Entonces fueron, vieron dónde vivía
y se quedaron con él aquel día. Era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Encuentra primero a su hermano Simón y le dice: hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo, y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo: tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás Cefas, que se traduce Pedro. La primera lectura es del primer libro de Samuel. El autor del primero y segundo libro de Samuel, aunque lleve el nombre del juez y del profeta, es desconocido. Este juez y profeta, Samuel, es el que instauró la monarquía en Israel, con todas las polémicas que hubo, si hay que elevar a un rey en Israel o nuestro rey tiene que ser Yahvé. Pues bien, al final triunfó la instauración de un rey que condujera a su pueblo como a los demás pueblos. Al principio, por lo tanto, como digo, es un solo libro que la traducción de los 70 al griego los separó. Estamos más o menos en el siglo IX, siglo X antes de Jesucristo, el momento de la constitución de la monarquía, y que se están escribiendo los orígenes, porque justamente estos textos de Samuel legitiman la dinastía davídica por la elección justamente de David. Ahí vemos al pequeño Samuel en Silo, uno de los santuarios donde reposaba el Arca de la Alianza antes de que se estableciera el Templo de Jerusalén. Y vemos la llamada o vocación de Samuel, que duerme cerca del arca. Y ahí tenemos dos claves. Primero, vemos el prototipo de una vocación de alguien que había sido consagrado por su nacimiento, en cierto modo milagroso, de un seno estéril, había sido consagrado al Señor, para llevar adelante una misión en favor de su pueblo. Pues bien, la clave para entender esta reiterada llamada de Yahvé a Samuel está en el versículo 7. Samuel no conocía aún al Señor, ni se le había manifestado todavía la palabra del Señor. Esto es clave, porque nos da a entender cómo la palabra del Señor nos llega siempre a través de la Iglesia o a través de alguien, en este caso, que es Elí, el sacerdote de Silo. Y la segunda clave de este texto es al final. ¿Cómo termina? Samuel crecía. El Señor estaba con él y no dejó que se frustrara ninguna de sus palabras. La expresión de que no dejó que se frustrara ninguna de sus palabras significa que es el Señor a través de su palabra, es Yahvé a través de su palabra, el que va a ir conformándole su personalidad para que esa palabra de Dios sea la que inspire toda su vida, le dé esa coherencia, esa autenticidad, y desde esa coherencia y autenticidad reconocida por el pueblo pueda predicar en nombre de Yahvé y pueda ser determinante en aquellos acontecimientos como es la instauración de la monarquía. La segunda lectura de San Pablo a los Corintios, evidentemente, es un texto en el que yo quisiera destacar fundamentalmente dos cosas. Corinto ya sabemos que era una encrucijada de culturas, era una ciudad con un bullicio de gente de muchas ideas de todo tipo y la prostitución estaba al orden del día. Entonces Pablo arremete contra eso y arremete con una idea fundamental para los cristianos. Vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Impresionante esta afirmación, sobre todo cuando ha habido muchas veces a lo largo de la historia, por una parte, un desprecio del cuerpo en una cierta teología cristiana, y la segunda, un excesivo culto del cuerpo. Pues ni una ni la otra, sino que tomemos conciencia que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y por lo tanto, tenemos que glorificar a Dios también con nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque no nos pertenecemos, porque justamente somos hijos, templos del Espíritu Santo.
y a esto le dará sentido la resurrección. Y Dios resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros con su poder. El misterio de la resurrección, que comprende también ese misterio de la corporeidad desde una antropología unitiva, una antropología no disociada entre cuerpo y alma, sino que es una antropología que unifica al hombre en dos dimensiones totalmente distintas, fundidas, pero sin confusión, cada una con su propia identidad. Por eso hemos de valorar nuestro cuerpo y el cuerpo como templo del Espíritu Santo. Y finalmente el Evangelio de San Juan, después del inicio con ese poema teológico sobre la palabra de Dios, vemos a Jesús en la zona de Jericó, en Betania. Allí está con Juan, con dos de sus discípulos. Fijándose en Jesús, Juan que pasaba, dice: este es el Cordero de Dios. Y los discípulos estaban con Juan. Por lo tanto, estos primeros discípulos hemos de recoger este dato. Nacen de los círculos de Juan el Bautista. Pues bien, estos discípulos oyeron estas palabras de Juan: este es el Cordero de Dios, y siguieron a Jesús. La palabra seguir a Jesús no significa simplemente el seguir los pasos, sino que algo importante ha pasado, que lo han dejado todo a su maestro para seguir a Jesús. Jesús, al ver que lo seguían, les pregunta: ¿qué buscáis? ¿Por qué me seguís? Esta es la pregunta clave para nosotros hoy, aquí y ahora. Si queremos ser discípulos de Jesús, ¿qué buscamos en Jesús? ¿Una seguridad? ¿Qué buscamos? ¿Un camino? ¿Qué buscamos? Nos lo tenemos que preguntar cada día. Cambia de tercio y le dicen: Maestro, ¿dónde vives? El dónde vives no es simplemente dónde moras, una casa bajo las estrellas, sino algo más, esa vivencia existencial. No solamente una vivencia de un techo, sino dónde vives, qué sentido tiene tu vida, cómo podemos encontrar sentido a nuestra vida y seguirte. Venid y lo veréis. Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él. Era la hora 10. Bien, ¿quiénes son los protagonistas de esta historia? Andrés, que nos precisa el texto de Juan, que era uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús, por lo tanto nos certifica que pertenecían al círculo de Juan el Bautista. Simón, hermano de Simón Pedro, por tanto Andrés, Simón, y luego termina el Evangelio. Tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás Cefas, que se traduce Pedro. Ya aparece el cambio de nombre que va a significar misión, la misión que va a tener Pedro. Y luego vamos a ir viendo cómo se van uniendo el resto de discípulos, porque Jesús, para llevar adelante esa misión de parte del Padre, necesita que nos unamos a Él, pero que lo sigamos con ilusión. Pero no olvidemos, igual que a Samuel Yahvé le llama, aquí Jesús se le queda mirando. La mirada de Jesús que transforma la vida de los hombres que le siguen. La mirada de Jesús que nos da una misión. Juan, te llamarás Cefas, que se traduce Pedro. Los textos de este segundo domingo del tiempo ordinario nos presentan el tema de la vocación, de la llamada. Sabemos que Jesús llamó a algunos discípulos que le siguieron, pero la llamada es para todos, no solamente para privilegiados o para perfectos. La madre de Samuel consagró a su hijo a Dios por haberle concedido la maternidad, pero no basta que nuestros padres nos destinen a ello. Hacen falta una llamada, la vocación y la respuesta personal a la palabra de Dios. El texto nos relata las llamadas que le iba haciendo el Señor, hasta que Elí le indica que quien nos llama no era Él, sino Dios.
El Maestro le enseña a decir: habla, Señor, que tu siervo escucha. Escuchar la voz de Dios en la vida personal es un verdadero reto que no todos sabemos afrontar. Pablo se empeñó a muerte en su misión de apóstol y en ofrecer una identidad verdaderamente cristiana a la comunidad de Corinto. Corinto era una ciudad famosa por su santuario a Afrodita, la diosa del amor, al que acudían gentes que llegaban a la ciudad doblemente portuaria desde las regiones lejanas y limítrofes. El hecho de la prostitución sagrada era una perversión del amor y de la sexualidad humana, según San Pablo. Algunos convertidos al cristianismo no veían inconveniente en participar en esos ritos sagrados de la sexualidad y por ello afrontan la cuestión desde la clave más profunda de la fe cristiana, la resurrección de los cuerpos. La sexualidad forma parte de nuestro ser. Si la entregamos al comercio o a lo irracional, pierde todo el valor. El cuerpo no es simplemente lo exterior, lo que se ve, lo que se gasta. El cuerpo lleva en su seno el misterio de la persona, de la interioridad, de la misma libertad. Por eso, si entregamos nuestro cuerpo a cualquiera o a cualquier cosa, eso es una idolatría. El Evangelio de Juan nos narra hoy que Juan Bautista estaba con sus discípulos a orillas del Jordán. Mucha gente acudía allí y Juan descubre a Jesús como el Cordero de Dios. Al oír eso, los dos discípulos de Juan se ponen a seguir a Jesús. Jesús lo advierte y les pregunta: ¿qué buscáis? Ellos le contestaron: Maestro, ¿dónde vives? Jesús les dijo: venid y veréis. El atractivo de Jesús debía ser magnético. Fueron donde vivía y se quedaron con él aquel día. Era como la hora 10. Juan no nos revela la identidad de esos dos discípulos, pero nos dice que Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Y Andrés, con la buena noticia, corre a decírselo a su hermano. Le dice a Simón: hemos encontrado al Mesías, el Cristo, y lo llevó donde estaba Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo: tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás Cefas, que significa Pedro. Todos somos mirados y amados. Los discípulos respondieron con un sí a la invitación del Maestro. Fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Todos somos llamados e invitados a seguir el camino o vocación que hemos de descubrir para ponernos en marcha. Seguir a Jesús no es cuestión de ir detrás de él, sino de vivir como él. El seguimiento depende de la manera de mirar, de considerar, de entender, de valorar, de apreciar, de amar.